Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Pues bienvenidos a este nuevo capítulo de Una taberna de Sheffield, capítulo para el que me acompaña, por supuesto, mis tres grandes amigos. Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien, Mateo. Aquí estamos una mañana barra tarde más. Y iba a contar una anécdota, pero me la guardo para otro momento del programa. Vale, pues nada, Alfonso, bienvenido. Bien hallado, Mateo. ¿Qué tal la vida? Bien, hoy he decidido incluso venir con camisa. Es verdad, vienes camisa en plan como la llevo yo, que es camisa, que bien, camisa, planchar, ¿no? Pero porque es maoísta. Ah, no es verdad que es camisa de cuello mao, cedón. Exactamente. ¿No te gustaría a ti un poco eso? Perdón. Y ahora paso a presentar a la persona a la que más le gusta hablar antes de que le presente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Creía que... No sabía que iba yo ahora. Creía que estaba presentado. Bien, bueno, la verdad que muy bien. No me quejo. Pues perfecto. No quejarse es una cosa que... Tampoco servía de nada, yo creo. No, la verdad es que no. Eso decía un señor de una película protagonizada por Tom Hanks que vi hace tiempo. No sé, sí. La verdad es que decía, preocuparse tampoco es que sirva de nada. Sí, también un poco frase cuñada, yo creo. Sí, ¿no? sí. ¿Para qué? Estoy bien, sin más. También es cierto. Aprovechando que tienes tú la palabra, si te parece nos presentas la cerveza que vamos a estar consumiendo hoy. Pues hoy os traigo una cerveza bastante suave, una cerveza de tipo Pilsner. Es algo que es bastante conocida, está muy extendida. Dentro de la gama Pilsner yo creo que es la más extendida en España, de hecho, que es la cerveza Praga, de origen checo, como su nombre indica. Evidentemente no hay trampa ni cartón aquí. Y que yo creo que para disfrutar en este formato que hemos traído, es formato de 500 mililitros, yo creo que puede ser bastante disfrutona. Bastante... Bueno, ya que has mencionado Praga así casualmente, quisiera mencionar que Praga es una ciudad conocida por iniciar 2 veces 2 guerras por el mismo motivo: defenestración. La verdad que Alberto tenía preparada la anécdota. Probablemente viniendo de Alberto sea mentira, pero bueno. Que me lo preguntaban en Saber y Ganar y lo fallé. ¿No sabías la defenestración de Praga? No sabía que se caían a un carro de mierda. Eso es lo que no sabía. Un camión de estiércol, correcto. Me gusta mucho la palabra defenestrar. Sí. Parece bonito. Porque para nada somos pedantes en este programa. Para nada. Palabra que yo al principio estaba convencido que significaba descuartizar. Quería que eran sinónimos. No, pero porque fenestra es ventana en francés. ¿Seguro? Sí. ¿Y en italiano? Fenetre. Pues me imagino que no lo sé. Yo tampoco, pero... por algo lo pregunto. Pues presentada la Praga, de la que admito desde el primer momento que soy un fan incondicional, me gusta muchísimo esta cerveza. Cristian nos ha traído hoy un tema molto interesante. Muy interesante, igual es por el origen de gran parte de la población que, Pues que probablemente. vive en ese país. Efectivamente el tema no va a ser de Italia, sino que va a tratar sobre Argentina. Ese país conocido tanto por su afición al fútbol como por su propia pasión hacia este deporte. Y en concreto, más que hablar sobre el propio país, vamos a hablar un poco sobre el origen de uno de los clubes más icónicos, yo creo, de Argentina, que ahora mismo está en horas bajas, que es el Club Argentinos Juniors. En este sentido no es tanto igual recuperar la propia historia de Argentinos Juniors, sino ponerlo un poco en el contexto de aquellos equipos que se crean sobre todo como traslación de movimientos sociales con la popularización del fútbol, que ya nos ha contado Alfonso en programas pasados, sobre todo a raíz de los principios del siglo XX, de los primeros años del siglo XX. En ese sentido, también mencionaremos un poco de pasada distintos clubes que han ido surgiendo, sobre todo que surgen en estas primeras décadas, a raíz de la popularización del deporte, y que yo creo que también conviene diferenciar, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo un equipo obrero que un equipo de ideología obrera, me explico.
Clubes que tienen como génesis el haber nacido en el propio centro de trabajo hay muchos. Seguro que hoy quiero un poco que participéis. Voy a ir diciendo varios países y me gustaría ver que me dijerais ejemplos. Venga, Y yo Alfonso, creo que van a hacer preguntas. Casi todos sabéis. Espero que Evidentemente, preguntes los más famosos yo creo son los de Inglaterra. ¿Me podríais decir uno cada uno? Venga, yo digo el Crystal Palace. Ujú. El Arsenal. El Arsenal. El Manchester United. Correcto. Bien. Tres claros He ejemplos. acertado una pregunta que se ha hecho en este programa. Tres- Pero es exacto. como meter gol en un amistoso, amigo. Pero bueno, vamos a No serás como Pelé contando vamos a empezar goles. a complicarlo un poco. En Holanda, En Holanda, el Ado Den Haag. ¿de qué fábrica es? De la fábrica de helado Den Haag. ¿Qué hacen a Dodenhasen? ¿Alguien sabría decirme cuál es el equipo por excelencia de origen obrero que no hay ideología obrera? Yo de sé que el Ajax es el Holanda? equipo de los sionistas, más que nada. Pero no sé si tiene que ver. Alfonso. El Ajax, el equipo de la fábrica de detergentes. Joder, me lo has quitado, hombre. No, concretamente el PSV, que yo creo que ninguno lo sabíais. Pues como has podido comprobar, De la empresa PSV. No, de la empresa Eindhoven. Concretamente, Eindhoven es una ciudad, por favor, Vaya, Mateo. Eindhoven De la es empresa Philips. Van a ser los dos hermanos Philips, propietarios de la fábrica, los que van a fundar un nombre que evidentemente no me voy a atrever a pronunciar, Alberto. pero que la P de Si me lo PS escribes te lo pronuncio. la P de PSV va a significar Philips, ¿vale? Philips. Y lo otro pues sería Sports Vermensheiser o como sea, de Eindhoven, porque va a ser la fábrica de Eindhoven. Yo creo que en Alemania algunos sé que me sabréis decir. El Bayern. El Bayern, Sí, el Bayern. Leverkusen. claro. Y el Leverkusen, no confundir. Ah, el Wolfsburgo. El Wolfsburgo, de una ciudad que directamente la propia ciudad tiene como origen una fábrica. Es decir, ya no solo el equipo, sino la propia ciudad de Wolfsburgo nace como la ciudad que va a acoger a los trabajadores de la Volkswagen. Y luego el Stuttgart, entre comillas. Porque por su filiación, por cierta empresa de automóviles. Pero bueno, y hay otro país que a mí me gusta mucho porque tiene un equipo de origen obrero que yo creo que no es tan conocido, que es en Francia. El Guingamp. ¿No? El Sochaux. Soso. De la, que tiene como origen la fábrica de la Peugeot. Muy importante. Estamos riéndonos Muy importante. Sí, sí. De la exacto. pronunciación de francés. Sí. Por favor, querida audiencia, perdonad a estos compañeros unicelulares que tengo. Yo me- siguen viviendo en la adolescencia. Yo me estoy sacando el B2 de francés. BD. Sí, claro. Le B2. Sería el Sochaux. Corramos un estúpido velo, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos equipos de origen obrero, que yo creo que son bastante más conocidos, contrastan un poco, y voy a poner el ejemplo de Francia para no irme ya a Argentina, con equipos de ideología obrera, que yo creo que es bastante distinto. El único sitio, que es un sitio muy amplio, en los que sí que va a haber esa fusión entre equipos de origen obrero y con una clara ideología obrera, evidentemente va a ser en el bloque socialista, con equipos como los tres equipos de Moscú, tanto el CSKA, que es el equipo D, El ejército rojo. efectivamente, el Dinamo, El de la policía. y el que es con un marcado carácter obrero, que es el Spartak. y el Lokomotiv. El Lokomotiv, claro. Hombre, el Spartak es el que sigue teniendo base social obrera y con carácter obrero en el campo. Exacto. No hemos puesto ejemplos de España. De España, España. me lo quería guardar un poco, pero Alfonso, te puedo dejar, si quieres. Por ejemplo, el único equipo de Zaragoza capital que ha jugado en segunda, además del propio Zaragoza, que es el Escodiaza, equipo de las Delicias, el Muy mejor bien. barrio de la ciudad. ¿Y de qué origen tiene? Una fábrica que había ahí de propiedad de la familia Escodiaza. Perfecto. No sé a qué se dedicaban concretamente. Y A la escoria. yendo ya dando un poco la vuelta, ¿qué equipos conocéis? Que no sé si conoceréis alguno, que tengan, debido al final por la propia idiosincrasia, la propia historia de España, que evidentemente veta bastante la creación de equipos con un marcado carácter político e ideológico, al menos cercano a la izquierda y el movimiento obrero. Pero sí que hay uno bastante interesante en Cataluña, En Cataluña. Un equipo obrero. de ideología obrera, que no... Porque entonces. Concretamente un equipo anarquista, que va a ser fundado por Buenaventura Durruti Oh, y Oliver, El rayo de los Rambles. que si no me equivoco se llamaba Club Deportivo Júpiter. no me Y suena. también va a haber varios intentos de crear equipos anarquistas que van a acabar siendo exportados
a Latinoamérica con el nombre de Club Deportivo Progreso. Por si no lo sabíais, Club Deportivo Progreso vamos a tener tanto en España como a raíz de la dictadura en Latinoamérica, si no me equivoco en Uruguay, y que van a ser casi todos exiliados españoles tras la guerra. O sea que anarquismo y progreso, vaya oxímoron, ¿no? Concretamente, a mí me hace mucha gracia que Progreso sea el nombre que toma en castellano la editorial de la Unión Soviética. Que no sé qué tal le parecerá a estos equipos anarquistas. Pero bueno, esto es un poco el marco en el que nos desarrollamos. Ahora pasaremos ya a hablar un poco de Argentina y de Argentinos Juniors. Así que, en ese sentido, pues un poco para hacer un contexto, ¿no? Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. Pero bueno, volviendo ya un poco a lo que tendría que ser el eje del tema, que es el origen de Argentinos Juniors, y habiendo marcado ya un poco lo que sería la situación de esos clubes de origen o composición obrera, cabe destacar también que a la par que el movimiento obrero, durante estas últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que hay es una gran difusión de las ideas sobre todo del movimiento obrero en tanto que movimiento social. En ese sentido predominan sobre todo las ideas marxistas y las ideas anarquistas. En lo que nos toca hoy hablar sobre todo de Argentinos Juniors, su origen es indisociable de el juicio a los mártires de Chicago, que para los que no lo conozcáis fueron unos obreros estadounidenses, anarquistas, que hicieron huelga un 1 de mayo y fueron condenados a muerte por esa insurrección, por una reclamación que, por si no lo sabíais, era algo tan sencillo como la jornada de 8 horas, que es algo que no estaba para nada reconocido y que se penalizó a estos obreros con la muerte. En ese sentido, un homenaje a estos mártires de Chicago sucedió 17 años después en Argentina con la fundación de uno de los pioneros de este club, Argentinos Juniors, que va a ser el Club Mártires de Chicago. Pequeño apunte. Chicago, Illinois, capital de Illinois, Springfield. Continúo. Gracias, Alberto. Era necesario. Sí, lo era. Pero Springfield en Estados Unidos hay 6 o 7, ¿no? Sí, Tengo entendido. pero esta es la más importante. Al final, si no me equivoco, la traducción es únicamente campos de primavera, ¿no? Que tampoco Sí, es que realmente. tenga Sí. mucha más historia. Pero bueno, volviendo al tema que nos pertoca, que sí que tiene más interés, yo creo, o al menos para mí, Bueno, que es el club por este entonces llamado Mártires de Chicago, y que se va a fundar prácticamente a la par que otro club también de ideología anarquista, que va a ser el Club Sol de la Victoria. Nombres para nada presuntuosos, que para eso son argentinos, ¿no? Y que prácticamente al año de fundarse, se fundan en el año 1904 ambos clubes, van a acabar congeniando, van a acabar unificándose en un único club. Un club que, si no me equivoco, y lo tengo por aquí, va a tener un nombre totalmente inoperativo, debido a que va a constar de 7 palabras. Leo textualmente, el club va a tomar como nombre Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Villa Crespo. En siglas AAFAUV o B baja, como dicen en Argentina, C. Este nombre evidentemente no va a ser nada útil y al final va a ser cambiado rápidamente por Asociación Atlética Argentinos Juniors, que es el nombre con el que se conoce actualmente. Es un club que ha tenido mejores épocas que la que está pasando actualmente y que adoptó, como no podía ser de otra manera, relegando el color verde y blanco que caracterizó al Club Mártires de Chicago, adoptó 2 colores. ¿Cuáles?
Venga, va, Alfonso. ¿Qué te gusta, Alfonso? Va. ¿Qué te gusta responder preguntas? Va. Blanco y verde. No, adoptó el rojo y blanco. El blanco y verde es el que he dicho que acababa de abandonar. Pero bueno, Alfonso, no pasa nada. El rojo y blanco, que no evidentemente por sus marcadas ideas socialistas, dejando un poco de lado las ideas anarquistas que marcaron su origen, y un poco también haciendo campaña por el Partido Socialista de la región, y que va a acabar siendo un poco casi como una de esas ramas de organización de los militantes de ese Partido Socialista. ¿Qué os parece? ¿Conocéis un poco la historia de Argentinos Juniors? Me sonaba porque me lo habías dicho tú antes de venir. Cristian nos hace spoiler de sus propios temas antes de venir. Cabe decir que Argentinos Juniors tiene actualmente también una crisis galopante económicamente, como el país. una crisis deportiva, y que yo creo que hay cierto paralelismo con, Sí, eso te iba a decir. con cierto equipo al que tenemos el mal gusto de defender demasiado a menudo. Pero bueno, no obstante, Argentinos Juniors también ha tenido épocas gloriosas. Concretamente, la temporada 73-74 fue uno de los momentos más dorados de la historia del club, y no por el desempeño del primer equipo, sino por el desempeño de un equipo en categoría infantil, que es la primera vez que un equipo de categoría infantil lleva a cabo giras mundiales, giras internacionales. Este equipo, conocido como los Cebollitas popularmente, va a estar capitaneado por una persona, por un jugador que al año siguiente, un año después, debutó con el primer equipo, que yo creo que todos conocéis. Que soñaba con jugar el Mundial y debutar en primera. Efectivamente. Este equipo estaba dirigido y estaba su gran estrella de este equipo infantil era Gonzalo Higuaín. Diego Armando Maradona. Vaya, hombre. Que en paz descanse, pese a que Mateo no ha renunciado a hacerle un pequeño homenaje. Ahora. Porque Mateo salía de chicas. A Gonzalo Higuaín le quedan unos cuantos años para nacer todavía, pero bueno. Para lo que hizo luego. Este jugador también hubo una época en la que era un poco termotanque de Canelones, pero la verdad que era el único parecido yo creo que tenía con Gonzalo Higuaín. Sí. Eso y cuando se dejaron el pelo un poco largo. Bueno, y también que Maradona era zurdo y Higuaín tiene 2 piernas izquierdas. Ajá. Que conste que Higuaín ha hecho muy buenas temporadas. Mal que le pese a algún aficionado del Barça. Que no mundiales. Que no mundiales. En Pamplona todavía se acuerdan de aquel día que ganó la Liga en el Sadar. O sea que, ojo. Porque la celebraron porque son todos en Madrid. Pero bueno, ese no es otro tema. No como la afición del Zaragoza, ¿verdad, Cristian? Ese es otro tema, exacto. Pero bueno, para que entender un poco también la importancia que tiene Maradona para este equipo, a pesar de que al final Maradona va a ser un aficionado confeso también de otro gran equipo argentino como es Boca Juniors. El propio estadio de Argentinos Juniors actualmente se llama Estadio Diego Armando Maradona. Que de hecho, no sé si habéis visto alguna foto de que ponen, cuando salen del vestuario, en el túnel del vestuario, ponen un inflable gigante con la cara de Maradona, y más de una vez se les ha pinchado antes de empezar un partido. Lo cual es muy triste. También llevaba botox y esas cosas en la cara. Sí, supongo. O sea, no sé. Y al nivel, por seguir un poco hablando de Maradona y su relación con Argentinos Juniors, decir que no es en el único sitio en Nápoles donde se le trata como un dios, sino que aquí también tiene una propia capilla dedicada al rezo a Diego Armando. Que ahora yo creo que tiene más sentido. Sí, Dedicar claro. a Diego Armando. Y bueno, y decir que el Diego siempre declaró que el mejor momento en su vida, que el mejor ha jugado a fútbol siempre fue con Argentinos Juniors. Sus primeras temporadas dice que nunca había jugado tan bien al fútbol como en Argentinos Juniors.
ya habiendo un poco radiografiado el origen de Argentinos Juniors, creo que lo que toca ahora también es un poco ver la situación actual de estos equipos de ideología marcadamente obrera a lo largo del globo, de los distintos puntos del globo. Cabe destacar que sobre todo ha habido hay muchos equipos de origen obrero, sobre todo ideología obrera, que a raíz sobre todo de la decadencia tras los 90 del bloque socialista van a acabar un poco permutando, tergiversando, como puede ser el caso de los dos equipos de Belgrado. Hicimos un hilo, perdona, Cristian, en Twitter sobre los dos equipos de Belgrado, que bueno, es bastante interesante porque es un viraje de una punta a otra del espectro político. Sí, iba a decir exactamente eso, que lo tenemos en Twitter, que son, para los que no lo sepáis, el Partizan y el Estrella Roja, y que ahora, por desgracia, sus aficionados están marcados o encasillados en la extrema derecha política. Incluso eso ocurre enormemente hablando de estos equipos con las propias selecciones. Exacto. Porque imágenes que hemos visto en mundiales, especialmente de la afición croata. Sí, al final, pues eso, todas las referencias a la Ustacha, sobre todo a esos movimientos nacionalistas de extrema derecha, surgidos en gran parte también tras la invasión nazi, que es bastante triste, en países sobre todo al final que han tenido un recorrido histórico con experiencias socialistas, o al menos en las que los obreros han tenido otro papel. Pero bueno, un ejemplo distinto podría ser el de un equipo turco que se llama el Adana Demirspor, que para aquellos que no sepáis turco, yo os lo traduzco, el equivalente sería el equipo de los trabajadores ferroviarios, un poco la traducción sería el Lokomotiv, y que en un país que es complicado, yo creo, al final, de esa permeación de las ideas o de las ideologías obreras, va a tener un marcado carácter político, en este caso comunista, y que va, a pesar de no tener grandes éxitos deportivos, porque siempre va a estar a caballo entre segunda y tercera división turca, sí que va a tener una gran repercusión a nivel político y social. De hecho, uno de los momentos culmen de la historia de este club va a ser en la que en un acto de hermanamiento va a jugar un amistoso con otro gran club representativo de las ideologías obreras, como es el Livorno, equipo italiano, nutrida su base social fundamentalmente de trabajadores portuarios y con un marcado carácter también comunista y militante en ese sentido, y que va a jugar un amistoso que para nada va a tener intereses deportivos, en los cuales van a jugar, estando el Livorno en primera división, en el Calcio, en la Serie A, y el Adana Demirspor va a estar jugando en tercera división turca. Es decir, al final era un acto de marcado carácter político. En ese sentido, yo creo que equipos que tengan una base social más militante, más cercana a las ideologías obreras, va a haber muchos, pero que representen también ese origen obrero no va a haber tantos. No, que iba a decir que algo así, una confraternización de ese estilo, pero de distintos signos, se dio aquí en Zaragoza, en el Trofeo Ciudad de Zaragoza hace 10 años, cuando invitamos a la Lazio. Exacto. Partido que yo voy a recordar siempre, porque es el único partido de la historia que yo he visto que nos repartan bocatas a la entrada. O sea, que fue, era de los años del agapitismo más redundante. Y que luego hicieron como una especie de desfile de carnavalesco con gente bailando y todo. La verdad que todo está quedando muy, viéndolo en perspectiva, muy en el imaginario fascista, diría yo. Sí, son hermanamientos fascistas. En contraposición, ya que estamos, yo recuerdo un partido de este estilo que fue hace unos años en pretemporada. Tenía cierto sentido futbolístico, pero realmente fue un acto de hermanamiento, que fue un amistoso que se jugó de pretemporada entre el Rayo y el San Pauli en Hamburgo, y que se montó tremenda fiesta, más que partido. Efectivamente, yo creo que dos de los equipos que más marcado tienen ese carácter, al menos sus aficiones, ese carácter militante, también a veces en conjunción con la directiva, como puede ser el caso del San Pauli, o a veces directamente en contra de la directiva, pero que sí que tiene una repercusión en la vida, sobre todo de los barrios, del barrio de San Pauli y del barrio de Vallecas, son estos dos equipos. Es decir, al final el Rayo, con toda la afición que mueve, es un claro germen casi de organización social dentro del propio barrio de Vallecas, y San Pauli, sobra decirlo, que es poco menos que casi
es un poco aventurero decirlo, pero es casi un mini estado dentro de esa ciudad de Hamburgo. Con sus luces y sus sombras. Efectivamente, al final, evidentemente... No dejaban de ser un equipo que estaba patrocinado por un prostíbulo hasta hace poco. Exacto. Que también un poco en relación podemos hablar del otro equipo de Berlín, que recientemente ascendió a la Bundesliga, que también tenía ese carácter un tanto contestatario, pero también con bastantes sombras, del propio Berlín. Es un equipo que en origen se da, si no me equivoco, en el Berlín Oriental, y que realmente, a pesar de estar categorizado sobre todo con un imaginario anarquista, es uno casi de los puntales de crítica al Berlín Oriental, en ese sentido. El Unión Berlín, creo. El Unión Berlín, correcto. Que estoy mirándolo ahora rápido, no va muy mal en Liga, ¿no? De hecho, bueno, en el momento en el que estamos grabando se clasificarían para Europa, porque están en puestos de esta cosa nueva que se acaban de inventar que llaman Conference League. Eso es, que también da para hablar mucho. Pero bueno, La verdad es que sí. yo creo que también otro de los equipos que no hemos mencionado y que es muy interesante un poco también por ver la relación, que yo creo que en el caso de Vallecas está clara. Pero sobre todo en el caso de París, muy importante, que es la comparativa entre un club que tiene un carácter político muy marcado y un club que es ya no solo presa el fútbol moderno, sino que al final encarna todos esos casi males al final de ese fútbol moderno y de carácter al final bastante conservador. En ese sentido, el caso de París, con la confrontación entre el Paris Saint-Germain y el Red Star, es bastante evidente y bastante marcada. Y luego, como alternativa, ya yendo un poco más al fútbol underground, yo creo que nos queda hablar un poco de los clubes de accionariado popular, que son al final un poco esa vuelta a la esencia de, evidentemente no de la primera profesionalización del fútbol, porque ya nos ha hablado Alfonso que no tiene mucho que ver, pero sí un poco a ese carácter más popular de traer los propios clubes a los aficionados. Al final, un club de accionariado popular no es otra cosa que un club en el que son los propios aficionados los dueños y los que marcan un poco el signo del camino. Yo creo que uno de los ejemplos internacionales más importantes es el propio equipo de Manchester, que ante las discrepancias con la gestión del Manchester por parte de la familia Glazer, fundan un club otro Manchester, con propiedad de los propios socios, y que, valga la redundancia, y que en España tenemos varios ejemplos que además, por suerte yo creo, porque al final esto siempre es una noticia que hay que celebrar, que últimamente están teniendo bastantes éxitos deportivos, como pueden ser las experiencias en Salamanca y en Logroño. Exactamente, por ejemplo el Logroñés malo, la Sociedad Deportiva Logroñés, que actualmente está en segunda B y lo está haciendo bastante Malo a nivel bien. futbolístico, bueno a nivel social. Exactamente, suele coincidir de hecho. ¿Me queréis decir que la falta de dinero puede provocar que el club tenga un menor rendimiento futbolístico? Me atrevería a aseverar. No, pero sí que está haciendo un buen papel y parece que se va a instalar, al menos en segunda B Pro, podría ser que se instalara. Yo creo que el gran éxito, por ejemplo, en este caso de la SD Logroñés, es el hecho de haber conseguido la legitimidad de jugar en el propio campo de la ciudad, cosa que no ha conseguido el otro gran representante de los CAP en España, que es el Unionistas. Que por cierto, que realmente poco se habla. Yo creo que es y me gustaría casi terminar un poco hablando de la Universidad de Salamanca, porque yo creo que es el club más representativo de esto, ya que con la desaparición de la antigua Unión Deportiva Salamanca, nace por iniciativa de los propios socios, con toda la legitimidad, y que realmente no recibe ningún apoyo de las instituciones, las cuales sí que han prestado su apoyo ciego a un empresario que fundó con una clara intención de fútbol negocio la Unión Deportiva Salmantino, al cual no dudaron en darle las instalaciones del Hermántico para poder jugar, y en repetidas ocasiones también le han negado al Unionistas el poder participar en eventos como podía ser, por ejemplo, el partido de Copa del Rey contra el Madrid, al cual les dijeron que no, y que ellos tenían que relegarse a jugar en las pistas del Hermántico, que es su campo oficial, el campo al que van los socios, y que tiene evidentemente un aforo mucho menor. Yo creo que eso es también una representación bastante clara de la unión que hay entre ciertos sectores institucionales y el empresariado patrio, que no dudan en, al final, yo creo que
que apoyarse entre ellos con fines que Y más como allá- poco son oscuros. Y más allá que el campo, el hecho más flagrante me parece es el tema de quedarte, apropiarte como hicieron los del Salmantino, de quedarse el escudo y la equipación, que me parece apropiarte lo más íntimo que tiene un club, que son su escudo y sus colores. Pues Y que, es ni hasta eso. Y que ni los propios clubes de accionariado popular suelen hacer. También te digo, unionistas se dicen que ellos, el Salamanca está muerto, o sea, murió, ese equipo lo mataron. Y este nuevo club es un homenaje a aquel Salamanca. Correcto. Es una cosa nueva, pero en honor a. Y al final el salmantino no es otra cosa más que... Un copia y que- pega malo. Que aquellos mismos que mataron la Unión Deportiva Salamanca con otros nombres, evidentemente, pero son los mismos que están robando nuevamente el fútbol que ya, por desgracia, es difícil que vuelva, o al menos esa historia es difícil que vuelva más allá, yo creo, y al final yo creo que esto es lo más importante, la conclusión más importante, y es que al final el fútbol o la historia de los clubes pervive dentro de la afición y esa afición la que tiene que honrar a esos clubes. En este sentido, y por ir concluyendo ya, pero con una nota un poco más positiva que lo que venimos hablando, querría destacar el caso del Pompey, del Portsmouth inglés, que es, digamos, una regresión. Es decir, es un club que no llega a desaparecer, sino que es salvado por sus propios aficionados que ponen dinero, lo compran y ahora mismo son dueños. Bueno, ahora mismo ya no lo sé, porque luego estos clubes de accionariado popular, muchos lo que buscan es un inversor que meta más dinero para conseguir aumentar el nivel competitivo. Depende, yo creo que también hay un poco el contraste, ¿no? De si un club nace con vocación de club de accionariado popular o nace con vocación de, al final estamos rescatando entre nosotros los Claro. aficionados, estamos pagando un poco la derrama, pero nosotros no queremos ser propietarios. Que yo creo que en Inglaterra ahí está un poco también la diferencia, porque no son pocos los clubes que han sido comprados por los aficionados con intención de realmente luego venderlos a otros empresarios. Es decir, en ese sentido se me ocurren varios ejemplos, si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo de nombres exactos, pero sí que hay varios, sobre todo en Inglaterra es bastante gráfico el salto, sobre todo de tercera a segunda. Sí, de League One. Claro, en el que ahí sí que la mayoría lo que buscan es la inversión de un empresario. Realmente yo creo que lo bonito de equipos como el Unionistas, el Ceares, el Logroñés, es que no buscan esa inversión empresarial, sino que lo que buscan es realmente... ellos no tienen aspiraciones deportivas, sino que ellos lo que quieren es rendir homenaje a esos clubes que han desaparecido, que yo creo es lo importante, y sobre todo al final sentir que ellos mismos son los dueños de ese club y tienen esa importancia vital en el propio desarrollo del equipo, y que esto no depende al final, en una época en la que es muy difícil que esto suceda, ellos no dependen al final de los caprichos de uno u otro empresario, y más en unos momentos en los que se está caracterizando fundamentalmente también por la inversión de gente que para nada tiene un interés en el club, sino que tiene un interés en el dinero que puede mover. Y al fin y al cabo crear o mantener una comunidad que ya existía y que en caso de que no se volviera a reflotar o se fundaran estos equipos homenaje, pues esa comunidad moriría con la muerte del propio club. Pues pronto habrá que hacer el Unionistas de Zaragoza. Sí, algo así, sí, algo habrá que hacer. En fin, hasta aquí la sección larga de hoy. Vamos con una bella sección que me he preparado yo. Alfonso, vete preparando porque creo que te va a gustar. Vamos con No me gusta que me guste el fútbol. No me gusta que me guste el fútbol. Pues en esta sección ya sabéis que me gusta traeros cuestiones que tienen que ver con la cultura popular y que vienen relacionadas con el fútbol. En la primera ocasión os traje una peli y hoy os traigo un videojuego. Un videojuego que, aunque tuvo bastantes spin-offs en otros países, fue un juego desarrollado en España y que donde pegó su principal pelotazo fue precisamente en España. ¿Estás hablando de Habbo Hotel? El Fornite.
La realidad es que pocos videojuegos han marcado una generación de aficionados al fútbol y de aficionados a los videojuegos. Tanto como lo hizo PC Fútbol. La desarrollaba una productora española que se llamaba Dynamic Multimedia. Igual Dynamic Multimedia o Dynamic Multimedia o qué. O Dynamic Multimedia. Multimedia dinámica. Multimedia dinámica. Esta empresa lo desarrolló entre el 92 y 2001. Y luego hubo un par de años que no salió, luego lo cogió otra empresa diferente. Digamos que tuvo un menor éxito. Probablemente las dos entregas más famosas de la saga fueron el PC Fútbol 5 y el PC Fútbol 7, aunque creo que Alfonso al que más años, porque no fueron horas, fueron años le dedicó, fue al 2001, ¿verdad? Sí, yo creo que el 2001 además también es el que ha dejado más pozo, porque es el que actualmente los propios aficionados del juego se dedican a editar la base de datos, a actualizarla, para que todavía hoy en día podamos echar nuestra partida con las plantillas actuales. ¿Está en Steam? ¿O...? No. Tienes que En apañártelas Steam- tú para En descargarte Steam esas hay actualizaciones. una reedición que tiene pinta de ser horrible que sacaron en 2019. No, está gratuito en PC Fútbol Manía, creo que esto ya es totalmente legal, de hecho. Así que quien quiera probarlo. Pero el caso es que PC Fútbol llegó a vender en una época en la que los videojuegos estaban muchísimo menos masificados, lo digo por relativizar las cifras, 350.000 copias. Que no está nada mal si tenemos en cuenta que se restringe únicamente, o no únicamente, pero prácticamente en exclusividad al mercado español. Son cifras Muy bien, muy bien. contundentes. También teniendo en cuenta que era un juego sacado para plataforma PC, no estaba sacado para ninguna consola de las que existían en aquella época, que para nada eran todavía las PlayStation. Bueno, me refiero sobre todo a los primeros años. Después, sí, a última hora, en 2001 y tal, sí que ya existían PlayStation, pero al principio no existía nada. Y claro, no existía como existe ahora 1, 2, 3 ordenadores por casa. En aquella época quizás la gran mayoría de los hogares españoles no tenían ni un solo ordenador, ¿vale? Aquellos bonitos tiempos donde para conectarte a internet tenías que quitar el teléfono y enchufar el modem. Y eso vino después, que está un mes anterior. Joder. No es como- ha avanzado muy rápido. Sí. Duda sincera desde el fondo de mi corazón. ¿Vosotros tenéis grabado en la mente el sonido del módem? ¿Del Eres más conectando? Sí, yo me acuerdo. totalmente. Es decir, yo no Wigu. yo no tuve internet en casa hasta ya Ayer. he entrado en mi instituto. Hasta bien entrado Sí, en yo mi también. instituto, pero sí que en ocasiones, sobre todo cuando mi padre trabajaba, hubo una época en la que teníamos internet, teníamos el Eres más que debía funcionar horrible. Para mí todo eso era muy raro y yo no conseguí manejarlo nunca. Y sí que tengo esa sensación de, una vez que venía mi primo del pueblo, que es más mayor que yo, el estar en el ordenador, yo estar viéndole cosas que hacía y de repente que todo o dejaba de funcionar o sí que dejaba de funcionar porque mi madre se ponía a hablar por teléfono con alguien que llamaba por teléfono en aquella época en la que todavía se utilizaba el teléfono fijo. Sí. Que parece que no, pero actualmente El el otro teléfono día- fijo solo sirve para publicidad. El otro día estuve hablando con mi pareja de poner teléfono fijo en casa porque no tenemos. O sea, que tenemos un número de teléfono. Y dije, oye, ¿por La qué verdad no que ponemos un teléfono? Podemos decir que sois una pareja un poco outsider. Outsider no lo sé, pero de señores mayores quizás un poco. Jo, y pondréis un telégrafo al lado, ¿no? O por lo menos. En fin, el caso es que el juego, este PC Fútbol, no atrajo la atención del gran público precisamente por ser un gran simulador de partidos. Que podía serlo. Podías simular los partidos, o sea, podías jugar los partidos. Sí, tenía opción de interactivo y tú con el ratón y con el teclado pues jugabas. Pero si querías. no fue esa la razón por la que tuvo tanto éxito, sino más bien por la gran calidad de su simulador de gestión. Tanto de club como de plantilla, porque no solo podías gestionar lo relacionado con fichajes, alineaciones, tipo de cosas, sino que podías hacer un montón de cosas relacionadas con la vida del club. Sí, para mí con 7 o 8 años la verdad es que fue brutal poder gestionar eso, además de los fichajes de mi equipo o las tácticas, poder ampliar el estadio, poner el precio de las entradas, poner el precio de las hamburguesas que se iban a vender en el estadio. Me Ese es parecía el genial. gran ejemplo de que ponen siempre de
de ese juego, el tema de poder ponerle precio a los bocatas del campo. Eso a mí me recuerda por eso muchas veces, y creo que sí me adelanto un poco a lo que dirá Mateo después, y es que generalmente, pero yo creo que por la propia extensión que ha alcanzado a posteriori, es la comparativa entre el PC Fútbol y el Football Manager, Por cuando supuesto. realmente hay mucha más similitud con otro simulador de fútbol que fue el FIFA Manager. FIFA, de, que también de mucho gusto para Alfonso. de propio Electronic Arts, que además una de las características fundamentales es que podías manejar la tercera división española. Que no Sí, sé si en lo el PC sabías. Fútbol ya se podía también. Exacto, y a mí me parece una de las cosas más características porque si ya yo creo que a los que somos aficionados al Football Manager nos sorprende poder manejar equipos de segunda división B, el que cuente en la base de datos, evidentemente está todo Electronic Arts detrás, con la tercera división española, que sería el equivalente a la cuarta, con todos los grupos y equipos que hay. Yo me acuerdo de estar jugando con el Tauste y el Mayen, que son los equipos más cercanos a mi pueblo, en el FIFA Manager, y también con que un poco cogieron todo ese halo de poder modificar el campo a tu gusto, es decir, no solo ampliar o reducir, sino el elegir las gradas, la forma y tal, hacer un campo tal cual quisieras. Que eso, por ejemplo, en el Football Manager no se puede exacto, hacer. es una de las Y cosas que también no hay. el hecho de que pudieras verlo, ver una imagen, ¿no? Esa componente de estética que podías elegir tú mismo. Porque una cosa es que tú en el Football Manager que le pidas a la directiva ampliar el estadio para que quepa más gente. Para que te suelen decir que no. Además, suelen decir que no. Y otra cosa muy diferente es que tú puedas elegir, pues eso, customizar, ¿no? Personalizar a todos los niveles el estadio. Ese es un punto importante porque a mí tanto PC Fútbol como FIFA Manager, que sin duda son los juegos a los que más horas he dedicado en mi vida, me resultaban especialmente divertidos. Y el Football Manager, obviamente, es un mejor videojuego a nivel de simulación y tal, pero no me lo paso tan bien como me lo pasaba con esos videojuegos. Me parecen mucho más divertidos a la hora de Sí, jugar. Igual, más desenfadados, ¿no? Sí, también. por Pues eso. que el Football Manager Sí. es denso. Sí, Es muy denso. Tienes que Dímelo pillarlo a con mí. ganas. Son más de 670 horas. Te iba a decir, ¿se pueden decir las horas que A llevas? fecha de grabación 670, yo creo que a fecha de publicación con un poco de suerte, 900. dejémoslo en que voy a pasar la barrera de las 700. Probablemente. En cualquier caso, voy a retomar una cosa que has dicho para continuar con la explicación, porque una de las claves sin duda del éxito, aunque luego hablaremos de la gran clave del éxito, pero una de las claves del éxito de este videojuego era la base de datos. Tenía una base de datos amplísima y además tenía una base de datos amplísima en una época en la que el fútbol no estaba hasta en la sopa como lo tenemos ahora. Una base de datos en una época en la que el fútbol internacional no podía verse en España con la facilidad con lo que lo podemos ver ahora. Por un lado, por la piratería, y por otro lado, por la inmensa cantidad de plataformas que tenemos ahora que pagando lo permiten. Y esto lleva a que muchos lugares o muchos equipos, clubes que eran desconocidos, tuvieran cierto escaparate o tuvieran un pequeño punto de popularidad, ¿no? Esto me recuerda a una historia que cuentan en el canal de la Media Inglesa. Ya sabéis que es un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, de un chico argentino que consiguió una copia de PC Fútbol y se hizo hincha acérrimo del QPR. Hasta el punto... El hilo, además, escribió un hilo en Twitter hace un año, una cosa así, y se hizo bastante viral. Hasta el punto de que consiguió, gracias al PC Fútbol y después con la llegada de Internet, conseguir entrar en un foro de QPR, consiguió ir a Londres, conocer a un montón de gente londinense, incluso asistir a un partido, y le hicieron un pequeño homenaje los propios directivos del club. Un tema muy interesante el de este aficionado argentino. Otro tema bastante curioso también que tiene lugar con este PC Fútbol y también con el Football Manager es que gracias a la base de datos hay muchos representantes futbolísticos que han admitido algún fichaje basado de alguna manera u otra en las estadísticas de esto. Y creo que
voy a lanzar a ver si Cristian me sabe decir cuál es probablemente el jugador más top actual que consiguió su fichaje, no por el equipo en el que está ahora, sino por su equipo anterior, gracias a Football Manager. Roberto Firmino. Roberto Firmino Por el fichó por el Hoffenheim. Hoffenheim gracias a sus estadísticas. Sí, en el PC Fútbol pasó algo parecido, comentaban algunos periodistas de la época, con un tal Jorge Díaz, que no consiguió fichaje, aunque sí que se barajó en algunas directivas de algunos clubes, porque tenía unas estadísticas excepcionales en el juego. Es que esto salió hace poco en Movistar. Hicieron un breve sobre PC Fútbol. Sale Maldini diciéndolo. Sale contando la Maldini historia. porque a Maldini fue uno de los que puntuaba o debió participar en la puntuación de jugadores. Maldini y Gaby Ruiz, Y Gaby Ruiz. según dicen, se encerraban en una habitación y se ponían a ver partidos internacionales. Y que realmente tampoco vieron tantos partidos. Les pasaron unos cuantos, les gustó tantísimo. Les que gustó este gacho y dijeron, lo pues chetaron. Y ya está. A mí eso me pasaba mucho en el PC Fútbol 2001, que no se sabía muy bien por qué uno de los mejores del juego era un tal Anderson, sueco, Andreas Anderson, que estaba investigando antes de venir aquí, y en el juego lo podías fichar en el Aika Solna. Tenía una barbaridad, tenía 92 o 93 de media, una auténtica barbaridad, y básicamente estuvo un año en el Milán, otro en el Newcastle, que tampoco es que hiciera mucho. Vamos, es como si ahora de repente te sale Brahim Díaz con 94 de media. Bueno, que yo creo Pues que el comunión, poco, FIFA alguna vez lo va a hacer. Porque ya con las dinámicas que tiene últimamente de reitear jugadores o crear cartas raras, al final van a sacar yo creo alguna vez a Brahim Díaz jugando como defensa central y con habilidad extraordinaria para ser portero. Sí, a mí me gustaban mucho esos jugadores que no te sonaban de nada, pero que eran tan buenos que siempre los querías en tu equipo. O Babangida, me acuerdo. ¿Te acuerdas de Babangida? Sí. Del Barça B. Sí. Ese tenía también muy buena media en el juego. Las versiones de PC Fútbol más famosas, como digo, fueron probablemente la 5 y la 7, aunque el verdadero pelotazo lo pegaron con el 4. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo por todos conocido, y es que una de las figuras, una de las caras más reconocidas del panorama fútbol en España en aquella época, y que desgraciadamente nos dejó hace poco, Michael Robinson, fue fichado por PC Fútbol como imagen no solo de carátula del videojuego, sino también como anuncios de televisión que fueron bastante famosos en aquella época. Le llamaba a su abuela y le decía: Michael, deja de jugar a Football Manager, algo así. Sí, Algo así O ocurría. sea, Football Manager no creo. No, al PC Fútbol, y perdón. los juegos y los partidos, si los jugabas en modo visionado, los comentaba. Los también comentaba. Michael Robinson. En definitiva, que tanto en España como en los países en los que se exportó, que no fueron muchos, pero tampoco fueron pocos, PC Fútbol fue uno de los primeros intentos de llevar el fútbol un pasito más allá. Mostrar al gran público algún entresijo más allá de jugar del partido, algún entresijo de la gestión del club, y también de dar a conocer pues jugadores y equipos que hasta entonces quizás eran más desconocidos o más outsider. Y bueno, pues hasta aquí nuestro homenaje para este famoso videojuego. Yo es que tengo tantas historias con este juego. Un día hacemos una sección que sea historias de- Alfonso hablando durante 45 minutos de sus cosas con el Football Manager. Del PC Fútbol, Con el PC Fútbol. Joder, Joder. Football Manager yo creo que Es que- tengo algo más que decir. Además, suena muy ventajista decirlo ahora por mi relación con ese lugar. Pero a mí en el PC Fútbol 2001 me gustaba mucho Binefar, porque era el equipo aragonés de segunda Estaba en vez. segunda vez, cierto Y es. me lo cogía muchas veces para iniciar mi modo carrera. Cierto es. Pues lo guardamos para un día y hacemos un programa sobre eso. Un saludo a Binefar. Un saludo y a sus gentes. A sus gentes. Ahora vamos con la cata de la cerveza. Nos vamos de Binefar hasta Praga, 2 capitales europeas. Y Cristian nos va a contar sus opiniones. Bueno, pues hoy hemos traído la cerveza Praga, en un formato de medio litro la botella, la cual ha entrado sorprendentemente bien. Es una cerveza que tiene al final un largo recorrido yo creo, sobre todo en lo que es difusión a nivel de España. Es un poco, yo creo, de las cervezas checas más conocidas en España. A mí personalmente me ha gustado, no es de mis favoritas. Me parece al final una cerveza industrial que está bastante bien. No deja de ser una Pilsner, que son al final pues cervezas muy suaves con mucho gas, y que debido a su recorrido en España y que
es al final bastante conocida. Yo diría que es una Jaroslav Plasid. Alberto. Bueno, es una cerveza rubia, voy a decir que alta, porque me apetece decirlo por el tipo de botella que es. y nada, sencillita, no se complica mucho, que puede jugar en cualquier sitio, en cualquier situación te puede valer. Una Bernd Schuster. Alfonso. A mí la verdad es que no me ha convencido. Me parece demasiado flojita para lo que tiene que ser una cerveza. Entonces, extrapolando eso a un futbolista, yo creo que Rafael Varane es el flojito por excelencia de nuestro fútbol. La verdad es que sí. El otro día me dijiste que en ninguna temporada ha superado las 5 tarjetas amarillas. Nunca ha sido sancionado por acumulación de amarillas. Es increíble para un central. En fin. Yo, como no tengo ni puñetera idea de cerveza, sé que lo digo siempre, pero es cierto, voy a decir que es una de mis cervezas favoritas. Me encanta la Praga. ¿Por qué? Pues porque es suave, entra bien. Y que a mí las cervezas con mucho volumen, pues no, porque mi paladar es débil y frágil. Así que, como me gusta mucho, la botella es grande. Es una botella, como ha dicho Alberto, de un tamaño considerable, ¿no? Y creo que es una cerveza que es fresca y con mucho futuro. Voy a decir a Tomáš Souček. ¿Quién es ese? Medio centro del West Ham. Vale. Que tiene 25 años ya. Bueno, a ver, pues tiene 25 años, con lo cual es más pequeño que yo, pues es joven. En fin, con una velocidad del rayo, como decía la señora esta, como un pepino. Cristian, valoración. Un 76. Alberto. 42. Yo 22. Voy a intentar subir la media y voy a ponerle un 93. Por favor, ¿podemos dejar a Mateo sin ratear cervezas? Lo haríais bien. Alfonso, ¿una media más o menos cercana? En torno a 60 más o menos. Vale, diría yo. bueno, Un poquito he menos. conseguido subir en la media porque después de ese 22 de Alfonso... En fin, hasta aquí este nuevo programa de Una Taberna de Sheffield. Recordad que además de en la plataforma en la que nos estáis escuchando, podéis escucharnos también en otras plataformas como YouTube, como Spotify, como Apple Podcast y Google Podcast, también en iVoox y en otras plataformas que se encuentran en nuestro All My Links. ¿Cómo acceder a ese All My Links? Pues siguiéndonos en redes sociales. @una taberna, tanto en Twitter como en Instagram. Nosotros nos quedamos por aquí esperando a que volváis dentro de 15 días. Y recordad, hasta entonces, mezclar siempre el fútbol con la política. Hey, Werner, you got a friend in me.